Bienvenidos a un nuevo video del Mundo es el Límite. Soy Pablo. Yo soy Sofía. Y en este video le vamos a contar todo sobre la Guerra de Malvinas desde una perspectiva más de, no es que vamos a hablar un montón nosotros acá, sino que lo vamos a tratar de trasladar de la misma forma que lo hicimos, que es vivenciando un poco cómo se puede haber vivido esos momentos. Somos Pablo Y Sofi, y con nuestras 3 hijas viajamos a las Islas Malvinas, uno de los viajes más movilizantes que hemos vivido jamás. Alquilamos una 4x4 y recorrimos toda la isla Soledad alojándonos en estancias locales. Esto nos permitió poder conocer cómo es la vida de las islas hoy, dedicadas a la cría de oveja, y nos dio la oportunidad de charlar con los locales de manera íntima sobre cuestiones difíciles como fue la guerra. Recorrimos los campos de batalla, Goose Green y el cementerio argentino de Darwin. Resultó desgarrador pisar el mismo suelo donde nuestros héroes dejaron la vida, muchos de ellos con pocos años de diferencia con nuestra hija mayor. Por último, conocimos lugares de belleza inigualable como la reserva de pingüinos rey, más accesible luego de la Antártida, playas hermosas, pristinas y gélidas. Sin dudas, un viaje tan recomendable como inigualable. Hay algo que divide, que no es la causa Malvinas y la cuestión Malvinas. La causa Malvinas es nuestros héroes de Malvinas, la guerra de 1982, que es algo que van a encontrar acá muy latente. Pero hay otra parte, y está bueno venir con bibliografía encima respecto a eso, que es la cuestión Malvinas. Es, bueno, ¿por qué Argentina se para desde un lugar que las islas son parte del territorio argentino? ¿Cómo fue la colonización de las islas? ¿Cómo fue el antes y el después de la guerra? Que es muy importante y lo vamos a estar explicando en el video. Exacto. Toda la historia comienza como allá por principios de los 1500, donde la realidad es que desde los 1500 a esta parte que le vamos a contar de Vernet, es todo muy a los tumbos, por llamarlo de alguna manera, y posicionémonos también en el siglo XVI, donde acá lo que llegaban, los primeros que llegan son unos balleneros de compañías holandesas. Bueno, vinimos a uno de los museos que nos recomendaron, que es el Dockyard Museum, que tiene como un poco la historia, obviamente contada desde el lado de las islas, de las Falklands, no desde Malvinas, pero nos dijeron que es muy bueno y como que vale la pena dedicarle su tiempo. Apenas entramos al museo está esta fragata, que es una de las cosas por las cuales los ingleses arrogan de que las islas son de ellos. Esta fragata llega en 1592, pero la realidad es que la historia dice que entre principios de 1500, que de hecho lo que primero dicen es que el primero que llega es Américo Vespucio, pero no hay nada documentado respecto de eso, y hasta 1600 inclusive, es decir, esos 2 siglos, lo que llegaban acá a las islas eran balleneros y foqueros, que en realidad hay un registro que los que primero que llegaron fueron unas compañías holandesas, que la realidad es que los holandeses tenían mucho poder en ese momento. Venían ellos, tenían éxito con la foca porque hundaban un montón de aceite, y en la próxima campaña venían un montón más de barcos a dilapidar toda la fauna de acá, y ahí venían ingleses, venían franceses. Entonces el primero que llegaba decía por esos 2 siglos que las islas le pertenecían, pero la realidad es que venían, hacían su campaña y se volvían a sus países. Lo que pasa es que en el 1700 más o menos son los primeros asentamientos reales. Inglaterra y Francia, los dos reclaman las islas en simultáneo sin saber que uno y el otro le estaban reclamando. De hecho, acá, uno de ellos... Uno es Port Louis, que es donde estamos ahora, y los franceses le llaman... Estaba en otra parte. Malouis, exacto. Que después devienen obviamente lo que hoy conocemos como Malvinas, mientras que los ingleses que estaban en otra parte se descubren años después, ahí empieza la disputa, pero en ese momento Francia y España son aliados. Entonces cuando España salta y dice, che, todo bien, pero esto está a 400 kilómetros, a 400 millas de forman parte del virreinato. Forman parte del virreinato, acá está el Tratado de Tordesillas. Francia dice, sí, sabes qué, tenés razón, levanta sus cosas y se va. E Inglaterra hace lo mismo. Lo que pasa en libros que estuve leyendo, sobre todo está bueno porque acá donde estamos hay un montón de libros desde el lado inglés y que está bueno leerlo. Inglaterra también se va, pero ¿qué dice Inglaterra hoy?
Claro, exacto. Dice, bueno, no, yo me fui porque en realidad estaba con quilombos económicos, que es cierto, en esa época Inglaterra estaba medio cayendo porque estaba con la guerra de independencia de Estados Unidos, y dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy. Según ellos, nunca dejaron de reclamar la soberanía de las islas. Ahora, si vos lees bibliografía en español, digo, más del lado argentino y hasta del español, te dicen, che, tanto Francia como Inglaterra les juraron lealtad al rey corona, en ese momento, en la corona. España e Inglaterra estuvieron al borde de la guerra por la ocupación de Inglaterra en Port Egmont, Isla Gran Malvina. En 1774 firman un acuerdo donde Gran Bretaña guardaba silencio acerca de la reserva de derechos española y se retira finalmente de las islas. Desde entonces, las autoridades españolas, con asiento en Puerto Soledad, continuaron ejerciendo su jurisdicción y control sobre la totalidad del archipiélago. En 1790 se firma el Tratado de San Lorenzo. Bretaña se compromete a no formar ningún establecimiento en las costas tanto de América Meridional. Que esa es una de las cosas, cuando nosotros hablamos de la cuestión Malvinas, esa es una de las cosas que están asentadas en Cancillería y de las cosas que se presentaron en la ONU a partir de Cristina, creo que fue. Y a partir de 1800, principio de 1800, ahí sí hay como mucho más registro y más posicionamiento activo sobre las islas porque aparece un tal Vernet. Que en realidad Vernet, o sea, en realidad paralelamente a todo esto lo que pasa es independencia. España un poco deja, como que dicen que esto medio quedó olvidado. Argentina estaba tomando recién sus propias armas en las Provincias España deja Unidas. De darle bola porque estaba defendiendo su virreinato, pero termina ganando Argentina, Provincias Unidas del Sur, y en la declaración de la independencia figuran las Malvinas. ¿Qué pasa? En todo este tiempo, el ganado que había acá establecido en Port Louis se había multiplicado. Entonces dice, a explorar a ver qué se puede hacer, exacto. Dice, che, esto está buenísimo, y Alberdi le dice, ¿sabes qué? Se nos está yendo un poco de las manos porque siguen viniendo buques, cada uno hace lo que se le canta, por esto que contaba Pablo antes, de que acá saquearon todo. Anda y establecete, le dice. Exacto. ¿Y dónde se establece? En las Islas Malouis para los franceses y para nosotros Islas Malvinas. Vernet viene con... Primero hace una exploración y después se viene con 23 familias argentinas. Sí, de las cuales algunas son indígenas. Sí, que es lo que acá hoy... esclavos y con gauchos. Claro, la historia oficial de la Falkland lo trata como los gauchos y trata a Vernet como, no como el primer gobernador, que ahora les contamos cómo llega a ser el primer gobernador, sino como un empresario que no se identificaba con ningún país. Exacto. 1823, y de hecho está acá Luis Vernet, que es un argentino. Es un empresario que viene y hace una expedición acá y dice, che, este sería un buen territorio para poder tener ganado. Un empresario de Buenos Aires, no argentino, y te dice, y hablaba un montón de idiomas, en realidad él era de origen francés. Bueno, sabemos todos que en esa época, en lo que era Provincias Unidas, sí, había gente, la mayoría era europea, pero bueno. Y como hablaba muchos idiomas, y dice, en realidad él no se reconocía con ningún país. Pero no, la realidad es que el puesto de gobernador se lo da las Provincias Unidas y él toma ese puesto. Entre que llegó y eso pasan 5 años, al tercer año que Vernet está acá, Buenos Aires oficialmente lo proclama, diciendo, che, como vos te estableciste, estás desarrollando un negocio, te llevaste gente para que trabaje con vos y todo, lo proclama gobernador de las Islas Malvinas. Exacto. La primer persona que nace en las islas es la hija de Vernet. Se llama Malvina. Malvina se llama, de hecho. Hasta el momento no es que no se permitía la caza, sino que era algo que firmaban todos, era que venían acá y firmaban como un permiso de explotación. Exacto, y eso es lo que se venía manteniendo antes con el virreinato del Río de la Plata, cuando todos reconocen su soberanía sobre las islas. Bueno, llegan estos americanos que sin decir 3 nada. 3 buques puntualmente. Exacto, y sin pedir permiso. Entonces Vernet, ¿qué hace? Lo saca a patadas, creo que les quema, ¿no? El barco. Y o casualidad se metió con las potencias y ahí se pudre todo. Vuelve al año siguiente, les queman todo a Vernet y lo sacan.
Bueno, y Vernet se termina yendo, ¿no? Se tiene que ir. Sí, se la tiene que tomar. Lo rajan. Y entre la excusa de que habían expulsado a los yanquis, aliados ya de los ingleses que habían hecho la protesta a Buenos Aires por la cuestión comercial cuando Vernet vino para acá, se posiciona en 1833 y ahí se da la ocupación inglesa de las islas. Vienen, echan a los gauchos, lo que ellos llaman los gauchos, que son las familias argentinas, los echan a todos. Y ahí es donde puntualmente es el hito histórico que se genera la ocupación inglesa sobre las islas. Y acá ellos hablan del primer gobernador inglés, hasta 1841, que es Clement Maddy, el primer gobernador. Y cuando vos lees lo que dice es que desde la corona le decían a Maddy, che Maddy, hacemos un estudio, decime, ¿vale la pena continuar, esto me pareció espectacular, con el proceso de colonización o solo vamos a estar ahí como para tener un piecito y ya? Y se ve que hicieron un estudio y fue tipo sí. Bueno, y ahí estamos a donde estamos hoy y es lo que es la ocupación. Pero lo importante para mí es, en la cuestión Malvinas, es lo que pasaron los 100 años anteriores a todo esto. Obviamente que las capacidades que teníamos nosotros para contraatacar en ese momento no eran las mismas que la de potencias mundiales. Y obviamente al final del día no éramos más que una incipiente nación. Toda esa parte que acabamos de pasar, que está ahí atrás, es el río Colorado. Hasta ahí era lo que inicialmente, cuando se independiza Argentina, llegaba a Argentina. De acá para acá eran las Provincias Unidas, ni siquiera era Argentina. Exacto, eran las Provincias Unidas. Martín está reuniendo su ejército para poder ir a combatir y a liberar a Argentina y Chile. Convoca a todos aquellos presos y ciudadanos de la Tierra del Fuego, de la Patagonia y de las Islas Malvinas, y de hecho está escrito en una carta que está escrita, que está en el Museo de Malvinas, si no me equivoco, y si no lo corregimos, pero en el Museo de Malvinas que está en la Excel, convocando a todos esos presidiarios a hacer algo bien y reivindicarse para liberar al país. Estamos en el trayecto yendo hacia Río Gallegos y nuestra segunda parada es acá en Comodoro Rivadavia y nos acercamos hasta el hospital regional, que tanto Puerto San Julián como Comodoro Rivadavia eran puntos neurálgicos para todo lo que era la comunicación y el traslado de los soldados con las islas. Puntualmente acá en el hospital regional era donde venían a parar. De hecho, atrás de esto hay un helipuerto, o había un helipuerto, ahora hay un centro cultural, donde con helicópteros venían a todos los heridos soldados argentinos que sufrían alguna herida en la guerra de Malvinas, lo venían acá, y acá se había convertido en un centro neurálgico de toda la atención, de por lo menos de los primeros auxilios a esos soldados que habían sufrido en la guerra. Acá abajo, eso de hacer esto. Este es el océano. Mónaco. Otro. ¡Choiqueta! Llegamos a Puerto San Julián en nuestro trayecto desde Buenos Aires capital hasta Río Gallegos, donde nos vamos a tomar el avión. Y Puerto San Julián fue declarado en 2022 como una ciudad heroica. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque cumplió un rol fundamental en la guerra. Acá se encuentra la base militar aérea y es desde acá en donde todos los aviones iban y venían, ya sea con provisiones, con soldados y con todo lo que necesitasen. Acá, como se dieron cuenta, en San Julián tenemos un monumento con un avión. Acá en Río Gallegos lo volvimos a tener. Y un poco
lo que me hace pensar es como, al igual que lo que pasó en su momento en la guerra, donde un país sigue en marcha, donde la selección fue a jugar un mundial a España en medio de que había iniciado el conflicto, está claro que para lo que es para la Patagonia y sobre todo para esta parte, digo, en mucho contacto con las Islas Malvinas, no representa mucho más, creo, que para lo que es para el resto del país. Se tiene mucho más presente, hay mucho más identificación. Fíjense que en cada ciudad o pueblo por el que estamos transitando tienen algo en referencia a las Malvinas. En este caso, al igual que en Puerto San Julián, lo que tenés es un monumento a la Fuerza Aérea. Y nada, la Fuerza Aérea cumple un rol fundamental dentro de la guerra, derribando buques ingleses. Pero bueno, un poco esto, ¿no? Digo, lo que se palpitan las Islas Malvinas y lo que es para el resto del país, actualmente para la Patagonia. A tomar un avión hoy. Oli. ¿Quién quiere una media luna? Un yogurcito. Muchas gracias por elegir volar con la TAM. Hemos aterrizado en el aeropuerto de la base militar de Monturesa, por lo que les informamos que está prohibido tomar fotos o videos en esta ubicación. Bueno, a espaldas del Dos Hermanas y del Mount London, que fueron donde se libraron las últimas batallas de la guerra, nos parecía como un buen momento como para hacer un raconto del antes de la guerra y sobre todo después que dejó la guerra y entender cómo se llegó a ese conflicto bélico. De más está decir que nosotros teníamos un gobierno que se quería amarrar al poder recuperando un poco las Malvinas y que tenía una idea fija y que mantuvo todo en secreto hasta último momento, inclusive hasta soldados que llegaron acá no sabían a qué venían, ni sabían a dónde iban. La idea de recuperar las Malvinas empieza a finales del 81, cuando le ofrecen a Galtieri ser presidente de facto, un poco la junta militar a cambio de poder hacer el recupero de Malvinas. Está ahí en términos internacionales. La realidad es que Argentina tenía una relación comercial bastante fluida con las Malvinas. Los Kelper no tenían como la entidad de ingleses puros, como sí lo son ahora. Y en términos de relaciones diplomáticas, estábamos en una instancia donde había una resolución, la 1514 de la ONU, donde post Segunda Guerra Mundial había llamado a la eliminación o terminar con el colonialismo en todo el mundo. Y de hecho Inglaterra había venido dejando colonias de las tantas que tenía a lo largo y ancho del planeta Tierra. Había varias negociaciones entabladas entre cancillerías de ambos países. Con formas de gobiernos conjuntos para que después las tomen Argentina propiamente dicha. Obviamente que es siempre desde el lado británico posponiendo lo que más se podía y desde el lado argentino queriendo acelerar esos tiempos, pero la realidad es que había líneas de negociación avanzadas y Argentina se puede decir que estaba muchísimo más cerca que esto, siempre apalancándose en esta resolución 1514 de la ONU, que era un poder bastante fuerte para nosotros, digo, del lado nuestro, de Argentina. Pero bueno, militares en el medio, gobierno de facto de Argentina, y con la intermediación de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando a lo largo de marzo identifica que Argentina quería recuperar por inteligencia y todo lo que ya sabemos de Estados Unidos, Reagan, propiamente en persona, empieza a hablar con Galtieri, tratando de explicarle que no le convenía a nadie una guerra en Occidente, que Estados Unidos en ese momento ya tenía un conflicto bélico en Nicaragua, o posible conflicto bélico, y que necesitaba que toda América estuviera alineada con Estados Unidos para terminar con ese terrorismo en Nicaragua, esa izquierda en Nicaragua. Pero aún así Galtieri y la Junta Militar desoye eso. De hecho hay estaba documentado que todo el 1 de abril, ya con una invasión y Estados Unidos sabiendo de que había barcos de Argentina, el almirante Guizar,
camino a Malvinas. Intenta Reagan comunicarse con Galtieri durante todo el día. Galtieri no le atiende el teléfono, eso generó un enojo muy grande para el presidente de los Estados Unidos, y recién lo atiende a las 10 de la noche, diciéndole una conversación larga, pero en resumidas cuentas Galtieri le dice que ya no puede hacer nada, que las tropas están en camino y que era inevitable. Estamos en lo que es el aeropuerto viejo de las islas Malvinas. Este es el que se usaba previo a la guerra. Y acá tiene como mucha importancia para lo que es el contexto histórico de la isla, porque acá se comenzó lo que se llamó el Operativo Rosario, que el Operativo Rosario fue el desembarco de 2 buques, el Almirante Irízar y el Santísima Trinidad, que desembocan allá atrás, que es en la bahía del Rosario. Y datos a tener en cuenta, muchos de los soldados que estaban era tal el hermetismo que se tenía sobre el ataque a las Islas Malvinas, que muchos de los soldados que estaban ahí adentro, que iban a venir a hacer este primer operativo Rosario, no tenían ni idea ni a dónde llegaban. Y en el momento que llegaban, tenían como 2 objetivos, que era la Royal Marine, que era donde estaban los militares de acá, de las islas, y la casa del gobernador. Las inclemencias del tiempo fueron tan complejas que ellos desembarcaron a las 8 menos cuarto de la mañana, a las 6 de la mañana. Las inclemencias fueron tan complejas que tuvieron que cambiar los objetivos, y lo primero que tuvieron que tomar fue el aeropuerto, que es por eso que estamos acá, para que comiencen a aterrizar los Hércules con nuevos soldados, y ahí sí ir hacia aquel lado que está el pueblo. Bueno, ahí sí, a las 8 menos cuarto se toma el aeropuerto, a las 8 ya desembarca el primer Hércules con soldados, y desde allí se dirigieron. Y hay como un camino que va recto hacia la parte del pueblo, y ahí sí toman rápidamente la Royal Marine y la casa del gobernador, porque imagínense, no es como ahora, pero en ese momento había como muy poca policía, muy pocos militares acá de Inglaterra. Rápidamente lo toman, y a las 12 menos cuarto se hace un acto que la historia lo llaman como muy emotivo, donde se arriga la bandera inglesa, y a las 12 se iza la bandera argentina en un acto simbólico de recupero de las islas. That was my first clear memory of what happened on that night. And the radio playing with the updates, you knew what was going on. When the ships were and tanks coming into town. You remember all that? We were actually the first house that the Argentines came to, starting from the west. We had to keep away from the windows and below the window line, but being the kids, of course. We snuck up to the windows and looked out, and it was then that we could see the armoured personnel carriers going down the hill by the west door and up the front road. On the hill behind us, we could see rows of men with guns in the rocks. They came into our house, they rounded us up and put us out into the garden. They entered the house next door by force. I remember seeing armed vehicles coming up and down the road at various stages during the day. Yeah, it's very scary. I mean, when you're 12 years old, it doesn't feel real. We were all very worried, whereas obviously the adults were more. O sea, si vos ves y ves tipo los nenes que llegaban con los tanques. Imagínense en un pueblo mini la cantidad de tanques, con la Operación Rosario, que es cuando Argentina invade el 2 de abril, recuperan. Nadie quiere, o sea, es horrible, la verdad es que lo ves las imágenes y es horrible. También pensando, es como que lo que yo pienso cuando mira el video y todo tiene que ir por la vía diplomática, pero también pienso, veía muchos ingleses acá llorando. Y digo, ¿no te hace un poco de eco? Tipo, estás en la loma del orto. Y tipo, ¿cómo llegaste acá? Cuando ellos llegaron acá y quemaron todas las casas, o sea, no hay video de eso, pero bueno, también todas las colonias que tienen, ¿no? El 4 de abril, más o menos el 5, la ONU saca la resolución 502, que llama el cese total del fuego en las islas y el retiro de tropas para entablar una negociación, y eso Argentina nunca lo oyó. Estados Unidos, en pos de intermediación, y dicho sea de paso, Galtieri creyó, por relaciones carnales que se tenían hasta ahí, que Estados Unidos iba a tomar partido, no sé por qué, por Argentina, siendo que su principal
aliado internacional histórico fue Inglaterra. Estados Unidos pone un intermediador, Alexander Haig, que es, Reagan lo nombra, es el secretario de Estado y lo nombra para que es la persona con potestad para hablar entre los dos gobiernos y mediar. Alexander Haig va a ir y venir constantemente entre Estados Unidos, Argentina e Inglaterra, con un montón de documentos de finalización, que siempre le faltaba 5 para el peso. Si los británicos no querían aceptar algo, el más cerca que se estuvo, había que cambiar una sola palabra. Y siempre por una cosa u otra se fue truncando. Pero hasta ahí, durante todo abril, todavía Inglaterra no había llegado a las islas y no se había desenlazado el conflicto bélico puntual. En un momento Reagan le dice a Galtieri, no sé si están entendiendo, lo estoy diciendo con otras palabras, pero con un lenguaje coloquial, que Inglaterra es mi principal aliado internacional y puntualmente Margaret Thatcher es mi amiga personal. Y a partir de ahí tiene un tumbo en todo esto, y estaba claro de que Estados Unidos siempre iba a defender a Inglaterra. Y ya hacia finales de abril, Alexander Haig dijo, hasta acá llegué, con la cantidad de documentos de ida y vuelta, y que debemos decir, principalmente Argentina tiraba abajo, porque de cumplirse esa resolución 502 se abrían las vías de negociación, y de vuelta, yo quiero hacer hincapié en esto, porque después lo quiero traer al hoy, aún habiendo recuperado las islas, y acatando esa resolución 502, Argentina hubiera estado en una muy buena negociación, en una muy buena posición de negociación, mucho mejor de la que estamos hoy, año 2023. Fines de abril, el 30 de abril puntualmente, Estados Unidos se retira de la negociación, ahí entra Perú, que Perú, chapó para nuestros hermanos peruanos, siempre estuvieron del lado nuestro, de hecho nos han apoyado con armas para el conflicto bélico. Y ahí el presidente de Perú toma las cartas en la mediación, pero ya en última instancia ya Inglaterra estaba cercano a las islas con un montón de barcos, con aviación, con ejército. Y desde el momento que se desenlaza la guerra, donde la primera batalla es en Goose Green, que lo estuvimos viendo en el día de ayer, de ahí para acá, estos 80 kilómetros que nos separan hasta Mount London, fueron una batalla tras de otra, con pérdidas humanas, sobre todo para el lado argentino. Y quebrando barreras del lado británico hasta que vuelven a ocupar Puerto Argentino, o Stanley como le llaman ellos, y reinstalan la ocupación británica acá. Debo decir que este es uno de los lugares de la isla que quizás menos ganas tenía de visitar, y es el busto a Margaret Thatcher, que, contextualizándolo un poco, está justo al lado, a 5 metros de lo que es el monumento que está en el medio del pueblo de Puerto Argentino, del monumento a los caídos en la guerra de Malvinas de parte inglesa, que la verdad es que lo estoy viendo y tiene bastante similitud a lo que es en Plaza San Martín, a los caídos que tenemos, el monumento que tenemos los caídos del lado argentino, en Plaza San Martín, en Capital Federal. Y justamente hoy nosotros llegamos por esas cosas de la vida, que se nos atrasó el vuelo y demás, justo llegamos hoy 10 de diciembre, que es un día bastante especial también para nosotros los argentinos, porque por un lado celebramos la democracia, porque hacemos un nuevo presidente, pero otro quizás en lo personal, digo, nada, es un presidente que no me quiero meter en discusiones políticas ni nada, solo remitirme a algo que dijo, que Margaret Thatcher es una gran líder mundial. Cosa que en lo personal no coincido por varias cuestiones. Primero, porque revitalizó su gobierno tomando como excusa la guerra de las Islas Malvinas, que hay demostradas, y a lo largo del video le vamos a ir contando de que hay demostradas justificaciones de por qué son argentinas. Otra, porque la mayor cantidad de muertes de soldados argentinos se da con el hundimiento del Belgrano, que se dio fuera del área de exclusión de lo que era de guerra. Y se justificó diciendo de que para que no llegue a las islas, nada, ahí murieron más de 100 compatriotas y 100 héroes argentinos, con lo cual, parados desde ahí, es difícil reconocer a alguien como un líder político internacional. Jugar sucio. El ataque causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la mitad de las bajas de ese país en todo el conflicto.
El hecho generó una polémica en ambos países al haberse producido fuera del área de exclusión establecido por el mismo gobierno británico. Bueno, acá con el camión este de fondo de transporte de personas de la guerra, es un camión inglés que se utilizaba para eso, no era de combate sino de transporte de soldados. Estamos en Puerto San Carlos. Puerto San Carlos está al oeste de lo que es la isla Soledad, la principal isla donde se desencadenaron la mayor cantidad de las batallas armadas. Es un punto trascendental de lo que es estratégico, de lo que fue la guerra, porque acá, ahí nomás, donde vemos el agua, se generó lo que fue el desembarco de la Armada británica. Los británicos tuvieron poderío en casi todo, pero puntualmente en lo que fue la Armada, es decir, el campo de batalla, la guerra cuerpo a cuerpo, por llamarlo de alguna manera, y en la parte naviera. Y un poco en la historia de la guerra, el primer ataque se dio por la parte en el agua, en la parte naviera, donde se hunde el general Belgrano, pero aquí comenzaron el desembarco de las Fuerzas Armadas y es muy claro cómo fue el avance del ejército inglés desde aquí hasta lo que es Puerto Argentino, que para que se den una idea estamos más o menos entre 90 y 100 kilómetros de Puerto Argentino, es largo. Y desde acá para allá, este puntualmente fue un lugar clave, donde se generó la base de operaciones de los ingleses. Se fue avanzando batalla por batalla, quebrantando cada uno de los puestos argentinos que se habían armado de aquí hasta Puerto Argentino, donde también tenemos que decir que los puestos del ejército argentino eran bastante endebles, justamente por la logística que teníamos. La logística era pésima, soldados hambrientos, soldados muertos de frío, es realmente complicado el clima acá. Fíjense lo que es este viento, Sofía que está temblando. Hace frío, yo ni me quiero imaginar de pensar de estar, no un día, de estar los 74 días. Y estamos en diciembre, y imagínense esto en mayo, fines de mayo, donde se hace el desembarco de los ingleses, donde los argentinos ya tenían más de 40 días en las islas cuando se habían recuperado. Con lo cual realmente era adverso para el ejército argentino y los ingleses, pongo un poco en contexto, los ingleses, potencia mundial, armas de última tecnología, que nosotros veníamos con las galletitas de agua a pelear acá, hambrientos, con mucho frío. De hecho tenemos historias de gente de acá que en los estancieros que decían los soldados pedían de comer. Hay historias donde los soldados se han entregado porque se morían de frío y para tener un poco de cobijo y un poco de alimentación, con lo cual es realmente complicado. Y sin contar que, para que se den una idea, el ejército argentino hasta tenía escasez de combustible para el traslado de las tropas a lo largo y ancho de toda la isla, y mucha de ese despliegue se tenía que hacer a pie. Insisto, no son islas chiquitas, son islas muy grandes, que a lo mejor tenías que caminar 30 kilómetros para establecer un puesto, una trinchera, y a partir de ahí defender una posición. Que nada, justamente por eso es que se los cataloga a nuestros héroes como héroes, porque realmente fueron eso, pibes todos jóvenes que se enfrentaron a un ejército súper profesional, que hicieron lo que pudieron en un ambiente totalmente adverso y complicado. Argentina quiso recuperarlas por la fuerza. Necesitamos nosotros. Claro. Argentina. Muy bien, niños, síganme que ahora vamos a ver a los platillos voladores. Está volando. Aquí chispa base, me copia base, cambio. Estuvo con Samba, porque en una película
estuvo con Samba. Son videos. Videos con Samba. Y después Samba se peleó con el Samba y después se fueron. Y se murieron. Qué plano. Caballitos. Y hay un museo. Pero No, está cerrado, dijo. no. Bueno, resulta que habíamos dicho que íbamos a decir que éramos Uruguayos, ¿Por qué? Porque sabíamos que acá en Goose Green capaz que... Sí, toda esta zona más costera, que es por donde vinieron los ingleses y vinieron acá. Y no están tan acostumbrados a recibir turismo. Claro, y menos argentinos. Tampoco. Claro, argentinos, turismo quizás sí. Claro. Cuestión que llegamos y la enana le pregunta, porque Sí. está adelante, dónde podíamos buscarlo para comer y nos dijeron que no. ¿De dónde son? Y vamos a decir, yo iba a decir Uruguay y papá agarra y dice, no, somos argentinos. Argentinos. Y el tipo dijo, ok, no hay ningún lugar para comer. Y- Entonces dijo, bueno. al museo? Bueno, estamos acá en Goose Green. Justo como les contábamos con la enana, habíamos encontrado a alguien, pues estamos buscando algo para comer. Pero bueno, cuestión que el mercado parece que está cerrado y hay una base militar que nos dijo, you Argentinians, no way. Entonces nos vinimos acá, que es el museo, que pareciera ser un museo de guerra también, ¿no? Mira, Camino and Shore at San Carlos. José Corsi of Solar Magazine National Army Museum. Acá hay un montón de armas de guerra. Una de las cosas que tiene el Museo de las Malvinas en Argentina es que nos muestran armas. Y cuando estábamos... Una de las razones, las chicas se quedan del lado de afuera, no fueron ni al cementerio ni acá, si bien cuando ellas preguntan nosotros les explicamos, pero entiendo, o sea, salvo el de Nana que obviamente es más grande y entienden, pero las dos más chicas nos parece, o sobre todo a mí, exponerlas a una situación de guerra que si bien existe, o sea, espero que en algún momento se acabe. Es que en nuestros videos de YouTube, si vamos a hablar de la guerra, no vamos a mostrar armas de guerra porque estamos totalmente en contra de cualquier tipo de arma. Así que bueno, un poco lo que nos pasa, o sea, este museo está muy bueno, vengan, ves las armas, ves las bombas, ves un montón de cosas. Y acá por ejemplo, acá muestran, acá en Goose Green, cuando llegan acá a las familias medio las tuvieron prisioneras, por eso también por ahí no somos tan bien recibidos y es entendible desde el lado de ellos. Pero bueno, es una reafirmación desde nuestros videos de YouTube que esto se tiene que tratar por la vía diplomática y esperamos que así sea. Dicho esto, también aprovechamos como este momento para hablar de lo que es, y que ahora también volvió con esto de la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos se da cuando estamos hablando de pueblos originarios, no cuando hay una usurpación. Y acá, digo, claramente en 1835, se me fue ahora el año exacto, pero se da una usurpación inglesa sobre las islas, sí, 1835 creo que es. Con lo cual, partiendo desde ahí, acá no hay pueblos originarios. Y en todo caso, los pueblos originarios, que tampoco eran originarios, los primeros son argentinos. Con lo cual, partiendo desde ahí, no se puede hablar de pueblos originarios. Y hoy Inglaterra, y puntualmente Margaret Thatcher en su momento, se apalancaban en ese atributo para decir que las islas son inglesas, cosa que sabemos que no es así. Bueno, acá en Goose Green se da como el primer enfrentamiento que se da de la guerra, se da acá. Estamos muy cerquita, a 20 kilómetros de San Carlos, que es donde desembarcan la armada inglesa. Y en realidad acá en Goose Green estaba tomado por Argentina, 1200 soldados más o menos argentinos habían llegado hasta acá, que habían tomado prisioneros algunos rebeldes de las estancias. Y cuando llegan los ingleses que desembarcan en Puerto San Carlos, también acá en Goose Green particularmente, caen mucho en paracaídas y se da como el primer enfrentamiento armado entre los dos ejércitos. Ahí un poco también te da a pensar como la diferencia de tecnología y de preparación. Nosotros, los argentinos eran 1200 soldados
y desembarcan o llegan acá 450 ingleses. ¿Cuál es el resultado de esa batalla? Es 50 muertos por el lado argentino, 18 muertos por el lado de los británicos, y nos terminan tomando la posesión de todo lo que era Goose Green, y terminan poniendo 1000 soldados argentinos prisioneros. Una locura. Con lo cual acá es donde es la primera batalla que se da, la primera batalla de piedra argentina, y donde empieza a avanzar el ejército británico. Y lo que estábamos viendo, que a lo largo de todo el campo que hay, donde hay un caído británico, obviamente, no donde hay un caído argentino, ponen estas crucecitas que, por ejemplo, acá es Dixon, el nombre es del regimiento, y cae el 28 de mayo del 82. Nada, muerto de guerra. Y bajo ningún punto de vista un muerto británico vale menos que un muerto argentino, todo lo contrario. Es lo mismo una muerte británica que argentina, pero bueno, acá en este campo están solo reflejadas las muertes británicas. Bueno, estuvimos caminando por Mount London, ya tenemos las dos hermanas. Acá se dieron los últimos combates de la guerra, los últimos 3 combates de la guerra. Uno, este que fue el último de Mount London, de la semana que fue el anterior. La verdad es que con una de las cosas que me quedo es no puedo dejar de pensar en qué sentían los soldados argentinos, defendiendo estas posiciones. Esperando acá en un contexto donde el viento te vuelve loco, el miedo que te lleva a sentir donde viene el enemigo. Mount London fue de las batallas más sangrientas de toda la guerra, porque si Argentina perdía esa batalla, que fue lo que terminó pasando, los ingleses tomaban todas las bases de provisiones del ejército argentino, y ahí se terminaba la guerra, tal cual fue. La batalla de Mount London termina el 12 de junio y la guerra termina entre el 14 y el 15, porque no quedó ya más alternativa ni lugares que defender. Tomaron Puerto Argentino, y ahí todo el recupero de las islas se terminó. Pero te encontrás con cosas como estas en el camino, que la verdad que impactan. Quedaron acá literal, tal cual terminaron las batallas. No sé, y sinceramente tenés que, no sé qué, cuán fortaleza mental tenés que tener para disparar esto, para matar a otras personas. Entiendo por la forma que tiene esto y la dirección en la que apunta, que eran armas argentinas, pues estaban defendiendo lo que es Puerto Argentino, que la tenemos como a espaldas nuestras. Más allá de eso veíamos recién pequeños como montículos de tierra que simplemente fueron usados para cubrirse del viento, de la tempestad. Nosotros estamos en medio de diciembre, pleno verano, y se te dificulta estar con ropa técnica, con rompevientos, con botas, y se te dificulta estar. Y la verdad es que lo que pienso es eso, es que se te pasa el día, la noche, con una tienda de campaña acá en el medio de la montaña, en un lugar totalmente adverso, de 18, 19 años. Y lo que, no sé, las cosas, los miedos, los temores que se te pueden pasar por la cabeza, semanas sin hablar con su familia, venir a pelear una guerra que no, ya lo dijimos 1 y 1000 veces, pero me voy a cansar de decirlo, venir a pelear una guerra que no querés tener, que sabes que estás en desventaja, en un lugar que no conoces, y sin estar preparado para eso. Y acá arriba de todo, del monte de London, es un pedazo de una cocina argentina, que nada, acá había mucha trinchera, mucho campamento argentino, que era la última defensa que se tenía. Nos encontramos con un montón de este tipo de armas así, otro que hay arriba, que son explosiones de bomba, que dan frío, campo de batalla puro y duro. Acá evidentemente por cómo está todo, y el hueco que hay de tierra, hay una
bomba que hizo pedazos toda esta posición argentina. Fíjense, está una garrafa ahí. Bueno, obviamente el cañón. Impresionante, ¿eh? Sí, fíjense todas las balas que hay disparadas. Pero por todos lados. Miren, esto es de lo último que hay de la guerra por acá, porque allá atrás ya tenemos Puerto Argentino. Fíjense, esto debe haber sido de algún tanque o algo así, pues son ruedas de tracción, orugas. Pequeño corazón, brilla como el sol y canta como el mar. Pequeño corazón, brilla como el sol y canta como el mar. Bueno, munderos, estamos en Darwin, el cementerio argentino, el cementerio donde descansan 236 héroes de Malvinas. Este cementerio tiene su origen muy temprano, apenas termina la guerra. Créanme que se siente un poco más argentinos esta parte de la isla que el resto. Pocas veces me pasó de tener ansiedad por venir a un cementerio, y esta es una, de encontrarme un poco con compatriotas que defendieron nuestra bandera literalmente hasta la muerte. Y por eso van a quedar en el recuerdo nuestro de por vida. Les decía recién que la historia de este cementerio es bastante particular, y es esas cuestiones de la justicia divina que hoy tenemos la gracia de que en cada una de las lápidas tener el nombre de cada uno de nuestros héroes. Cuando apenas termina la guerra, les quiero todo en nuestro país, las cosas no son sencillas, y el tener identificado a cada uno de los soldados caídos fue otra batalla de un montón de años. Todo se remonta apenas termina la guerra, cuando se repatria a todos los soldados que volvieron con vida al continente. Hay un soldado inglés, Cardoso de apellido, que le pide indicaciones a su gobierno, al británico, de qué hacer con los cuerpos esparcidos de los argentinos que habían quedado en los campos de batalla. Y el gobierno británico, experimentado en guerra si los hay, y sobre todo por respeto a los caídos, le dice que los releve. Cardoso no se contentó con eso, sino que hizo un relevamiento súper exhaustivo de todos los campos de batalla, identificando todos los cuerpos de argentinos que había, y a cada uno lo puso dentro de una bolsa y los cachó, por llamarlo de alguna manera, para ver si tenían un DNI, alguna foto que los pudiera identificar, algo por lo cual saber el nombre de ese soldado caído. En los que pudo identificarlos, en esta bolsa los identificó en el lugar del campo de batalla donde los había identificado, y armó la primera versión del cementerio de Darwin. Y luego de esto armó un informe, todo muy detallado, de
los soldados identificados y no identificados, y ahí surge esta primera cuestión de soldado argentino solo conocido por Dios, de aquellos que este Cardoso no había podido identificar, y eleva este informe al gobierno británico. El gobierno británico lo que hace, estamos hablando, año 82, principios del 83, todavía dictadura en Argentina, lo que hace es hacer 2 copias de ese informe. Uno lo manda a Cruz Roja y otro se lo envía a la dictadura argentina. Que la dictadura, por si no hubiera hecho las cosas del todo mal entre la guerra, entre otras tantas, archiva bajo confidencialidad y secreto este informe para toda la vida. Que no va a ver la luz hasta 26 años después, y lo loco es cómo se llega a ver la luz de ese informe. 26 años después, nosotros, la mayoría de estas 236 lápidas tenía solo esta leyenda de soldado argentino solo conocido por Dios, hasta que un excombatiente, Julio Aro, viaja a Inglaterra a un congreso de excombatientes de guerra, porque necesitaba estar en un contexto de camaradería y saber cómo conllevar eso. Y le asignan un intérprete, porque Julio Aro no sabía inglés. ¿Quién es ese intérprete? Cardoso. Pegan buena onda, soldado inglés, soldado argentino, y después del congreso se van a tomar una cerveza. Y una de las cosas que les comenta Julio Aro es que había un montón de sus ex compañeros que todavía no habían podido ser identificados con su nombre y apellido para darle un sepulcro como se debe. Lo cual Cardoso no lo podía creer, porque le comentó que él mismo había hecho ese informe, y él mismo había relevado los cuerpos, y él mismo había identificado un montón, y le entrega una copia de ese famoso informe que Julio Aro trae a Argentina. Estamos hablando más o menos en el año 2012, 2013, 2014, y en ese momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner saca el informe que estaba bajo secreto de sumario, y recién ahí el gobierno argentino lo identifica. A partir de ese momento, Julio Aro empieza toda una campaña de identificación de familiares en todo el país de los excombatientes que habían, de los soldados, de los héroes que habían caído en campo de batalla, y se empiezan a dividir, como todo, nada es fácil en Argentina, entre agrupaciones de excombatientes que decían no, lo único que quieren es una identificación política, no, porque lo quieren exhumar para volver a llevar al continente y tienen que estar en las Malvinas. Bueno, en definitiva se armaron bandos donde por un lado hacían campañas para poder exhumar los cuerpos, identificarlos y sacar muestras de ADN, y por otro lado familias que no querían saber nada con dar su ADN para identificarlo, por el temor a que los cuerpos sean repatriados a la Argentina, que en ningún momento esa era la intención. Y ahí aparecen 2 figuras trascendentales en esta historia, además de las que mencionamos, que una es Roger Waters, créase o no. Fue el momento que Roger Waters, no sé si recuerdan que vine a River y hace un montón de monumentales y demás. Bueno, Julio Aro no tiene la mejor idea, que sabiendo su compromiso social le escribe un mail, porque le escribió nada más, y Roger Waters le contestó, le dijo, decime qué puedo hacer yo. Y le pidieron que intercediera entre el gobierno argentino y el británico, y lo hizo. Y luego la segunda figura importante en todo esto es un empresario argentino, Ornequian, que es quien hasta el día de hoy financia y financió todo lo necesario para que este cementerio esté en las condiciones que está, y que se puedan traer también equipos forenses para hacer las pruebas de ADN en este mismo lugar y no tengan que mandar el cuerpo a ningún otro lado, y asegurarle también a los familiares eso, que era lo más importante, que no querían que se vayan de las islas. Así que gracias a toda esta militancia de Julio Aro para poder tener los ADN de las familias, de Roger Waters, del gobierno argentino, de Ornequian, es que hoy le podemos rendir homenaje a casi los 236 héroes que están en este cementerio. Solo quedan un puñadito de menos de 10 que todavía tienen en su lápida soldado argentino solo conocido por Dios, y que ojalá en algún momento se los pueda identificar también. Pero en todo el resto tienen una lápida con el nombre
de cada una de las personas que cayeron en el campo de batallas. Y vaya... Eso, y también digo, fíjense que me estoy moviendo y no sé si esto se va a escuchar, ya lo grabé en otro momento y no se escuchó nada, con lo cual espero que esta vez se escuche el viento que te tumba. Y estos pibes que están acá son chicos, digo, fueron chicos, fueron sueños truncados. Vinieron a pelear una batalla que no querían pelear, tenían entre 18 y 23 años, digo. Por favor, pensemos, digo, un lugar que no conocían, una batalla que no querían pelear contra un ejército que es súper profesional, y estos pibes vinieron a hacer lo que mejor pudieron, cagándose de hambre, cagándose de frío, en esto que es totalmente adverso. Por lo menos que tengan su nombre en la lápida es un montón, para rendirles homenajes y para acordarnos de que literalmente dejaron hasta su vida por nuestra bandera. El desenlace de la guerra fue el peor escenario para nosotros, no solo por las casi 650 personas que murieron del lado argentino, 300 y pico del lado inglés, más el doble posguerra, sino que la realidad es que hoy hay un bloqueo del lado argentino hacia las islas, las relaciones están totalmente cortadas, los isleños hoy tienen una posición respecto de Inglaterra mucho más identificada que lo que era preguerra. De hecho, claramente ellos te dicen, ayer nos decía Susi, que ellos pagan por protección. Y la realidad es que hoy, en lo personal, nosotros vemos mucho más lejano el recupero de la isla que lo que era preguerra. Han minado un montón de campos en los alrededores, sobre todo de Puerto Argentino, de Goose Green, de las principales zonas habitadas de acá de las islas. Y lo loco de eso es que esa limpieza de las minas se terminó, escuchen bien, hace 3 años atrás, en el 2020, antes de que finalice la pandemia. Hizo un trabajo el gobierno de acá de las Malvinas, de la Falkland en realidad. Hizo un trabajo de limpieza, y escuchen bien, con un grupo de gente de alrededor de 60 personas de Zimbabue. Una locura, que las trajeron a hacer los trabajos de limpieza en los campos de batalla, para terminar de asegurarse que no hubiera más minas, que no hubiera más campos minados. Otra de las controversias que se tiene es entre aquellos excombatientes que pisaron o no suelo de Malvinas, y eso se traduce en diferentes pensiones, lo que hoy cobran los excombatientes. Y nada, no es lo mismo, hoy está diferenciado en lo que son justamente las pensiones para aquellos, entre los que fueron a Malvinas y los que no. Y en esa controversia quedan las enfermeras, que casualmente por eso estamos hablando acá en el hospital regional, porque cumplieron un rol fundamental. Y la realidad que pareciera, y sobre todo con ellas, que salvaron un montón de vidas e impidieron de que sean más los caídos, que se las diferencie por no haber pisado suelo malvinense, cuando en realidad era una lógica que estén en continente salvando vidas de aquellos soldados que fueron heridos en la guerra por alguna bomba inglesa que cayó cerca o lo que sea, y ellos se ocupaban de salvarle la vida. Bueno, hoy sigue estando esa brecha, que cobran menos que un soldado que estuvo combatiendo. Y con esto no queremos entrar en polémica, solo poder pensar desde nuestras casas mientras están viendo este video en esas diferentes cosas que fue dejando la guerra, que no es solamente la guerra en sí, sino que tiene un montón de consecuencias posteriores. Me viene perfecto este mural donde dice: los desaparecidos y las Malvinas, están los pañuelos de la Madre de Plaza de Mayo, son nuestra dignidad también. Bueno, es de excombatiente que dicen: nuestros caídos, nuestros héroes no son desaparecidos. También por eso también luchaban contra que se lo llame NN, o soldado argentino solo conocido por Dios, porque lo que decían son diferentes discusiones, más allá de que todo sucedió bajo una misma dictadura, que fue una dictadura totalmente cruenta. Bueno, nada, por un lado dicen una cosa son los soldados de Malvinas y otra cosa son los desaparecidos, y buscaban no mezclar esas discusiones. Por otro lado, hay un montón de agrupaciones de la parte que luchó contra la dictadura, que sí lo buscabas asociar, porque lo que decían es: todos fueron caídos bajo un mismo gobierno de facto, que por un lado desapareció a una generación completa, y por otro lado mandó a luchar a pibes de 18 años a una guerra que no tuvo ningún sentido.
hay que ser muy claros con algo. Digo, la Thatcher no es que dijo, invadieron a 10 ciudadanos ingleses, vamos a ir a defenderlos. No, digo, había un interés económico muy importante atrás y que son dos. Uno es el petróleo, que ya de eso hablamos algo. Y el segundo es esto, las Islas Malvinas son las puertas de entrada a la defensa de la Antártida. Que la OTAN, no Inglaterra solamente, que la OTAN haya puesto la mayor base militar en todo el hemisferio sur no es broma. Digo, no es broma ni es casual. Digo, es porque desde ahí se monitorea todo lo que es la puerta de entrada a la Antártida, la mayor reserva de agua dulce del mundo. Recién casualmente saliendo del hotel nos cruzamos con, ¿cuántos son? 15 personas, 15 pibes que se iban a una expedición a las Georgias del Sur por un año, entre un mes y un año. Y tiene que ver con esto, investigación, desarrollo, todo lo que nosotros no estamos viendo. Bueno, ellos ya lo vieron desde hace bastante. Bueno, digo, este sin duda fue el video más movilizante o lo más o lo que más nos mueve a nosotros como argentinos. Como se habrán dado cuenta, todo lo que hay acá, digo, está relacionado con la mirada del ganador, con la mirada de los ingleses. Por eso, respecto a lo que le decíamos al inicio, es importante venir preparado, porque acá te van a contar la historia de un lado, entonces nosotros tenemos que tener como la visión completa de eso. Con lo cual, nada, es muy movilizante. Digo, tratamos de trasladárselo de la manera menos amarilla posible, contando la historia, contando qué sentimos nosotros en esos lugares. Nada, esperemos poderla haber transmitido a través de la pantalla un poco esos sentimientos.